Hola, en esta clase vamos a hablar de las epístolas del apóstol Pedro y vamos a comenzar con Primera de Pedro. Primera de Pedro se ha llamado el resumen más condensado de la fe cristiana y de la conducta que esa fe inspira. En esta breve carta, el apóstol describe el significado del sufrimiento de Jesús y cómo sus seguidores deben llevar a cabo su fe en este mundo. Martín Lutero describió Primera de Pedro como uno de los libros más nobles del Nuevo Testamento. Bueno, ¿por qué ha sido esta carta tan amada por la Iglesia? Quizá es por la manera en la cual presenta el Evangelio como la base de la fe cristiana en una sociedad incrédula, de hecho en una sociedad a veces hostil y contra nosotros y nuestra fe. Vamos a comenzar con introducción, hablando del autor. El libro afirma ser escrito por el apóstol Pedro. Pedro, por supuesto, fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo y fue el líder de los 12 apóstoles. En capítulo 1, 5, versículo 1, afirma haber sido un testigo de los sufrimientos de Jesús. Pablo, en el libro de Gálatas, llama a Pedro un pilar en la iglesia de Jerusalén. Y Dios lo usó grandemente en la iglesia primitiva. Fue Él que predicó el sermón en Pentecostés, que fue usado por Dios para añadir 3,000 personas a la iglesia. En capítulos 3 y 4 de Hechos, Pedro testificó delante del Sanedrín. Dios lo usó para llevar el Evangelio a los samaritanos en Hechos 4 y para abrir la puerta a los gentiles con la conversión de Cornelio en Hechos 10 y 11. Él, como con los otros apóstoles, afirmó el mensaje, el ministerio del apóstol Pablo, según Pablo en el libro de Gálatas, y él también testificó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 sobre el plan de Dios de traer salvación a los gentiles. Otra vez, Dios usó a este hombre grandemente. Según la tradición de la iglesia primitiva, Pedro fue martirizado en Roma en la sexta década del primer siglo. Y esto coincide con lo que vemos en el libro. Pedro dice en capítulo 5, versículo 13, que él escribe desde Babilonia, que es una manera de hablar de Roma. Entonces, ya que Pedro estuvo en Jerusalén hasta muy tarde en los años 50, después de que Pablo regresó de su tercer viaje misionero, parece que Pedro escribe desde Roma en los años 60, antes de su martirio. Interesantemente, él manda saludos del Silvano o Silas, que fue compañero de Pablo, y también de Juan Marcos, que también fue compañero de Pablo. ¿Qué es lo que sabemos de los lectores? Bueno, Pedro dice que él escribe a iglesias en la región que conocemos como Asia Menor. Capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas 5 regiones son provincias romanas a que Pedro escribe su carta. ¿Qué más sabemos de ellos? Bueno, sabemos que están sufriendo. Varios pasajes en el libro indican que es un grupo de cristianos que están sufriendo grandemente. El sufrimiento se menciona en cada capítulo de la carta. Capítulo 1, versículos 6 y 7 dicen, Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. También capítulo 2, versículo 20. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios.
Capítulo 3. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Capítulo 4. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañan del fuego de la prueba que están soportando, como así fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revela la gloria de Cristo. Capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Entonces es claro que el tema del sufrimiento es un tema enorme en el libro, como cada capítulo habla del sufrimiento de los lectores de Pedro. Además sabemos que son principalmente gentiles, aunque Pedro usa lenguaje que normalmente se usa para los judíos, como extranjeros, elegidos, etc. El libro hace claro que sus lectores son gentiles, especialmente en la manera en la cual los describe como gente pagana antes de su salvación. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Entonces, el mundo es sorprendido porque ya no hacen lo que hacían antes como gente pagana en su cultura. Capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Entonces, vez tras vez, el autor Pedro hace referencia a su vida inmoral antes, que parece ser una descripción de gente pagana, de gentiles, antes de su salvación. Capítulo 2, versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Muy bien, ¿cuáles son los temas principales del libro? Quiero mencionar dos. Primero, lo que Jesús ha cumplido a través de su sufrimiento inocente. Pedro tiene mucha énfasis en el sufrimiento de Jesucristo, su muerte y el significado de lo que él sufrió. Muchos pasajes hablan de ese sufrimiento. Capítulo 1, versículo 11. Querían descubrir, y aquí está hablando Pedro de los profetas que hablaron del Mesías, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Capítulo 2, versículos 21 al 24. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando los ultrajaban no respondía ultrajando, cuando parecía no amanezaba, sino que se encomendaba
a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y como vamos a ver en un momento aquí, Pedro está usando el lenguaje de Isaías 53 y eso nos explica algo sobre la naturaleza de los sufrimientos de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, otra vez, la muerte de Cristo es un tema principal de la carta. Capítulo 5, versículo 1. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y que partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Entonces Pedro se identifica como alguien que fue testigo ocular de los sufrimientos de Jesucristo. Segundo tema muy importante, lo que esto implica para la vida cristiana, especialmente en el sufrimiento. Entonces ya hemos visto que el sufrimiento es un tema importante porque sus lectores están sufriendo. También Pedro habla mucho del sufrimiento de Jesucristo. Entonces, una parte importante de su carta es explicar la implicación del sufrimiento de Cristo para la vida de sus lectores. Varios puntos aquí. Inciso A, viviendo vidas santas en este mundo pecaminoso. ¿Okay? Dios nos llama a vivir vidas santas. Capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Capítulo 12, versículos 11 y 12. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Inciso B, viviendo como exiliados, extranjeros y peregrinos. En un momento vamos a ver este tema en capítulo 1, versículo 1. Y acabamos de leerlo en versículo 11 de capítulo 2, cuando dice, les ruego como extranjeros y peregrinos. También capítulo 1, versículo 17 dice, si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su exilio. Pedro quiere que ellos sepan que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso tiene implicaciones importantes para sus vidas diarias. Inciso C, viviendo a la luz de la gloria venidera. El libro de Primera de Pedro tiene una perspectiva muy escatológica. Siempre tiene su ojo en la venida de Jesucristo y explica las implicaciones de la segunda venida de Jesucristo para sus lectores. Entonces, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Tienen que vivir a la luz de la gloria venidera y la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto,
preparan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Otra vez hablando de la implicación de la segunda venida de Cristo sobre su vida diaria. Capítulo 5, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Otra vez hablando de la gloria venidera. Entonces, son temas importantes en el libro. ¿Qué implica la muerte de Jesucristo y su sufrimiento para nosotros? Implica que nosotros vamos a sufrir como Él sufrió. Implica que entonces tenemos que vivir vidas santas y justas en este mundo. Como peregrinos y extranjeros, hemos sido hechos exiliados, no estamos en casa aquí en este mundo. Y tenemos que vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el mensaje del libro? Bueno, Pedro aquí escribe su carta a una comunidad cristiana que está siendo maltratada, difamada, discriminada y marginada. Les da una visión de su identidad como el nuevo pueblo de Dios que ha recibido una salvación preciosa y que ha sido llamado a participar en el sufrimiento de Cristo y así un día participar en su herencia y su gloria. Pedro los llama a mantenerse fieles y puros en medio del sufrimiento y angustia de este siglo malvado. Para quedarse firmes, sus lectores tienen que mantener una perspectiva eternal. Su sufrimiento realmente es temporal. Pedro los anima con el conocimiento de que habrá un gran galardón para ellos cuando Jesús regresa. La perseverancia en el sufrimiento se expresa en sus vidas piadosas, como ciudadanos buenos, como esclavos obedientes, como esposas sumisas y esposos amorosos. Cuando los creyentes viven así, demuestran que han puesto su esperanza en Dios y no en lo que este mundo ofrece. Demuestran que su esperanza y su ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Quizá el mejor resumen del libro se encuentra en capítulo 5, versículo 12. Pedro dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermanos, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Entonces, Pedro está en esta carta presentando la verdadera gracia de Dios en Jesucristo y está llamando a sus lectores a mantenerse firmes en su fe, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de la hostilidad que encuentran de los paganos de este mundo, a pesar de su sufrimiento, tienen que mantenerse firmes en su fe, en la gracia que han recibido de Dios. Esto es el mensaje del libro de Primera de Pedro. Vamos a hacer una breve exposición de la carta. Primero el saludo de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces es importante observar cómo Pedro saluda a sus lectores. Primero, identifica a sus lectores como elegidos y extranjeros dispersos. Al hablarles así, está identificándolos como Dios identifica al pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento. Ellos, como Israel, han sido escogidos, elegidos por Dios. Son extranjeros, expatriados, exiliados. Es una persona que anda en país que no es suyo,
que ha sido expatriado, anda en exilio. Así somos como creyentes. Entonces, igual como Israel fue elegido por Dios, igual como Israel vivía como exiliados, dispersos por todo el mundo, también estos cristianos gentiles. Y es un recordatorio importante sobre nuestra identidad como el pueblo de Dios. No estamos en casa en este mundo, somos peregrinos, estamos aquí de pasada. Eso implica algo sobre nuestra forma de vivir aquí. No debemos esperar estar cómodos en este mundo, somos extranjeros. También Pedro enfatiza aquí la obra del Dios Trino. Fuimos llamados, elegidos según la previsión de Dios el Padre, ¿ok? Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, entonces el papel del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Nuestra salvación tiene que ver con la obra de cada uno de los tres miembros de la Trinidad. Muy bien, la segunda sección, nuestra identidad. Somos extranjeros y exiliados llamados a una gran salvación. Capítulo 1, versículo 3 a 2:10. El enfoque aquí está en nuestra identidad como extranjeros y exiliados. ¿Qué implica eso para nosotros? Inciso A. Pedro da gracias a Dios por la salvación de sus lectores, por nuestra salvación. Comienza su carta recordándoles de la grandeza de la salvación que han recibido de Jesús. Su posición como gente redimida formará la base de la enseñanza de Pedro en esta carta. Al recordarles de estas verdades, Pedro está orientándolos en medio del sufrimiento. Ellos tienen que mantener sus ojos siempre en lo que han recibido, en la gracia que han recibido de Dios. Primero dice que Dios nos ha llamado a una herencia segura. Dios nos ha llamado a una herencia segura. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nuestra vida en este mundo se motiva por nuestra gran esperanza viva. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y Pedro aquí enfatiza varias cosas. Primero, el nuevo nacimiento que hemos recibido por la resurrección de Jesús es importante. Como Jesús en el Evangelio de Juan, Pedro enfatiza la importancia del nacimiento nuevo. Jesús había dicho a Nicodemo que tendría que nacer de nuevo. De hecho, usó un verbo plural cuando le habló. Tienen que nacer de nuevo, indicando que está hablando de todos. Y aquí Pedro identifica a sus lectores como gente que ha nacido de nuevo. Es interesante que en Juan Jesús regañó a Nicodemo como maestro de Israel porque no entendía esas cosas, no sabía esas cosas. Debería saberlo porque el profeta Ezequiel habló de esa obra renovadora de Israel por medio del nuevo pacto. Entonces Pedro está diciendo que sus lectores han experimentado eso. Ellos son miembros del nuevo pacto y han recibido los beneficios del nuevo pacto. Han recibido el nuevo nacimiento que el nuevo pacto trae. La esperanza que tenemos de una herencia es segura. A Israel le fue prometida una herencia, pero Pedro aquí dice que sus lectores esperan esa herencia. En su sufrimiento deben mantener sus ojos en esa herencia venidera.
También enfatiza Pedro la naturaleza incorruptible de esa herencia. Enfatiza que nada puede quitarles esa herencia. Es una verdad importante en medio del sufrimiento en este mundo. Es una herencia reservada en el cielo para ellos. Dios está reservando esa herencia. Es una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Es decir, que sus perseguidores no se la pueden quitar. En el griego, esas tres palabras comienzan con la misma letra, la letra alfa. Entonces, es una manera poética de describir esta herencia que no se les puede quitar. Número 2. Entonces, por esta gran salvación podemos enfrentar el sufrimiento con gozo. Pedro explica cómo nuestra esperanza y herencia funciona a la luz del sufrimiento en esta vida. El sufrimiento tiene un propósito bien específico en nuestra vida. Versículo 7 usa las palabras ¿para qué? ¿Okay? Para probar y demostrar la autenticidad de nuestra fe. Esto resultará en gloria y honor cuando Jesús viene. Mira versículos 6 al 9. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y aquí Pedro enfatiza la naturaleza temporal de su sufrimiento. A diferencia a su herencia que es permanente, es eterna, su sufrimiento, su tribulación es temporal. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, y aquí es el propósito de la tribulación y el sufrimiento, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro los está llamando a la perseverancia en medio del sufrimiento, sabiendo que un día vendrá gloria. Un punto muy importante en Primera de Pedro es que primero viene el sufrimiento y luego viene la gloria. Eso fue el caso con Jesucristo y eso es lo que va a pasar con nosotros. No podemos entrar en la gloria, no podemos disfrutar de la gloria si primero no sufrimos con Cristo. Número 3, la revelación de estas verdades es un privilegio enorme. Es algo que los profetas no entendían bien. Es algo que aún los ángeles quisieran entender. Capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que anunciaron la gloria reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Siempre eso es el orden, los sufrimientos y luego la gloria. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablan de cosas que ahora se les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Entonces, primero, los profetas profetizaron tanto del sufrimiento como de la gloria del Mesías, pero realmente no podían completamente entender esas cosas. De hecho, ellos se dieron cuenta que no estaban escribiendo para sí mismos, escribieron para nosotros. Y esta revelación del Evangelio es tan preciosa que aún los ángeles no lo pueden entender bien. Nosotros somos grandemente privilegiados por entender y por haber recibido esta revelación.
Inciso B. En capítulo 1, versículo 13 a 2:20 tenemos una transición y aquí Pedro habla de nuestra herencia e identidad como el pueblo de Dios. Versículo 13 comienza con la palabra Dio en el griego, que se puede traducir por tanto o por eso. Y eso indica que tenemos una transición a la exhortación, ya que tenemos una salvación tan grande, tan maravillosa. ¿Cómo debemos vivir? Okay, número 1. Nuestra herencia futura nos es una motivación a la santidad. Es un llamado a la santidad. Tenemos que fijar nuestra esperanza en esa herencia para ser santos. Capítulo 1, versículo 13. Por esto, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Entonces, como Pablo en Romanos 12, Pedro aquí dice que no deben ser controlados o amoldeados por este mundo. Como creyentes que han recibido una gran herencia, debemos vivir de una manera diferente. Versículo 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es una cita del libro de Levítico, otra vez, usando el lenguaje de los santos del Antiguo Testamento para describir a los creyentes. Somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Nuestro Dios es santo y entonces nosotros tenemos que ser santos. Inciso B, el juicio futuro también nos motiva a vivir con temor reverente. Versículos 17 al 21 indica que Dios nos va a juzgar un día y por eso tenemos que vivir vidas santas, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, un día Dios nos va a juzgar. Fuimos rescatados y debemos vivir de una manera que refleja esa gran salvación. Número 2. Ahora tenemos que vivir como el nuevo pueblo de Dios. Y aquí de 1:22 al 2:10, Pedro nos da una descripción hermosa de nosotros como el pueblo de Dios. Primero, somos un pueblo transformado por la verdad de la palabra de Dios. Y aquí Pedro enfatiza el papel de la palabra de Dios en nuestra vida. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Otra vez podemos ver su énfasis en lo que es temporal y lo que es eterno. Y la diferencia entre los dos es importante para Pedro. Entonces, nosotros hemos nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente que imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces Pedro enfatiza la importancia de la palabra de Dios en nuestra búsqueda de la santidad.
Para ser santos necesitamos vivir según la palabra de Dios, sometiéndonos a la palabra de Dios. Inciso B. Somos piedras vivas, construidas como un templo nuevo sobre Jesús, la piedra angular. Y aquí Pedro toma varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías como la piedra angular y explica que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. El templo antiguo del Antiguo Testamento fue una sombra de realidades venideras. Fue un tipo, una sombra de Jesús mismo. Él vino para reemplazar el templo. Representa la presencia de Dios en este mundo, pero también la iglesia representa la presencia de Dios. La iglesia, como Jesucristo, es un nuevo templo y un día tendremos la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21 y 22, que será también un cumplimiento de la sombra o el tipo que fue el templo. Aquí Pedro enfatiza que nosotros somos la morada de Dios en este mundo. Pablo en Efesios capítulo 2 nos enseña algo parecido. Efesios 2, 19 al 22 dice: Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, o sea, habla de que nosotros ya no somos separados de la nación de Israel, somos parte de la nación de Israel. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tanto Pedro como Pablo describe a nosotros, la iglesia, como el nuevo templo. Nosotros representamos la manifestación de la presencia de Dios, la morada de Dios en este mundo. Y el templo fue un lugar santo. De la misma manera, nosotros tenemos que ser santos. Esta es nuestra nueva identidad. Y finalmente enseña que somos el verdadero pueblo santo de Dios. En versículos 9 y 10. Pedro toma el lenguaje especialmente de Éxodo 19, el pasaje que describe cómo Dios estableció a Israel como su pueblo. Y Pedro usa aquí el lenguaje que se usaba para Israel para describir a nosotros. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Que eso fue la identidad de Israel, pero ahora es nuestra identidad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos llamó para proclamar su gloria, para reflejar su gloria en el mundo. Como Adán y Eva, como Israel, somos los portadores de la imagen de Dios. Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y aquí toma el lenguaje de Oseas capítulo 1 y 2. Y el punto es que Dios nos ha hecho como gentiles, gente que antes no era pueblo, nos ha hecho el pueblo de Dios. Nosotros somos el cumplimiento y los herederos de Israel en el Antiguo Testamento. Andreas Kostenberger describe la primera parte de la carta así: todo esto debería evocar una profunda gratitud en los lectores gentiles de Pedro y en todo el pueblo de Dios hoy. Somos elegidos por Dios, preciosos a sus ojos, apartados para sus santos propósitos, llamados a ser sus testigos como aquellos que han sido llamados de las tinieblas espirituales a su maravillosa luz, incluidos en el pueblo de Dios, aunque antes estuviéramos lejos. Todo esto nos prepara perfectamente para la siguiente unidad que comienza en 2:11.
en la que se exhorta a los lectores de Pedro a abstenerse del pecado, llamándolos en su identidad de peregrinos y exiliados en este mundo, extranjeros residentes cuyo verdadero hogar está en el cielo con Dios. Mientras estén en la tierra, están llamados a identificarse con Cristo, a vivir una vida santa y espiritualmente apartada, y a dar testimonio de la impresionante operación de rescate de Dios, la salvación en Cristo, el Cordero sin mancha de Dios, la piedra angular del plan de salvación de Dios. Muy bien, la siguiente sección, capítulo 2, versículo 11 a 3:12. Somos llamados a ser una comunidad transformada como extranjeros y peregrinos en un mundo hostil. Inciso A. La vida cristiana es una batalla y somos llamados a ser un testimonio. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Otra vez este tema tan importante para Pedro. Como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aquí usa palabras de batalla, es una guerra. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusan de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Otra vez, somos extranjeros y peregrinos, y esas descripciones nos conectan con Abraham y con Israel. Son palabras usadas para él y para la nación de Israel. Y su preocupación es llamarnos a vivir vidas santas y separadas, aunque estamos en una guerra. Inciso B. El Evangelio transforma todo nuestro orden social. Y aquí en capítulo 2:12 al 3:12 tenemos lo que a veces se llama un código social. Y aquí él demuestra cómo el Evangelio ha transformado todo el orden social de los creyentes. Todo se ha transformado por el Evangelio. Eso implica que tenemos una nueva manera de relacionarse con el gobierno. Debemos someternos al gobierno. Y hay que recordar que aquí cuando Pedro habla del gobierno, está hablando del gobierno del Imperio Romano. En unos pocos años el emperador de Roma va a matar a Pedro. Pero Pedro está diciendo que debemos someternos a él. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, no somos revolucionarios, no somos rebeldes contra el gobierno. El Evangelio nos ha transformado, somos una comunidad diferente. Además, enfatiza mucho Pedro que los esclavos deben someterse a sus amos para seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, un esclavo cristiano es diferente a los otros cristianos. Y es muy bonito que en versículos 21 al 25 Pedro usa el lenguaje de Isaías 53 para describir a Jesucristo. Primera de Pedro 2:22. Habla de cómo no hubo engaño en su boca. Eso viene de Isaías 53:9. Versículo 23. No abrió su boca, se quedó enmudecido, como Isaías 53:7. Versículo 24. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, como enseña Isaías 53, versículos 4, 6 y 12. También en versículo 24, por sus heridas somos sanados. Eso viene de versículo 5 de Isaías 53. Versículo 25, nos descarriamos como ovejas. Isaías 53, 6. Entonces aquí Pedro nos está hablando de la muerte de Cristo y nos está hablando de cómo Isaías el profeta habló del sufrimiento del Mesías. En capítulo 1,
Pedro dijo que los profetas no entendían bien lo que estaban profetizando. Eso también se refiere a quién, a Isaías. Él habló explícitamente del sufrimiento del Mesías. Entonces es una comunidad transformada, afecta a los esclavos, afecta a las esposas. Enseña Pedro que las mujeres deben someterse a sus esposos para ser un testimonio bueno. También los esposos deben ser comprensivos y respetuosos con sus esposas. Versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces está diciendo nosotros con nuestras esposas somos coherederos de la gracia de Dios. Entonces eso se debe reflejar en nuestra manera de vivir. Entonces, como conclusión, Pedro dice que debemos vivir en amor y unidad como el pueblo de Dios. Y toda esta sección está describiendo otra vez una comunidad transformada por la gracia de Dios. Así debemos ser diferentes como individuos, pero también como una comunidad. Capítulo 3, versículos 8 al 10. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practican el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelven mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo como la comunidad del Mesías, una comunidad transformada por la gracia de Dios. Muy bien, ya llegamos a la última sección principal de la carta antes de su conclusión. Y aquí podemos brevemente resumir el mensaje y resumir el flujo lógico del resto de la carta. Aquí Pedro los llama a responder de una manera piadosa al sufrimiento y a perseverar con gozo. Y otra vez, aquí repite temas que se han mencionado antes. Inciso A, tenemos que sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal. Nuestro sufrimiento no debe ser porque hemos hecho algo mal, porque somos rebeldes o difíciles. No, debemos sufrir simplemente por seguir los pasos de Jesucristo. Debemos sufrir por causa de la justicia. Inciso B, el sufrimiento de Jesús fue el camino a la victoria, el camino a la gloria, y así será para nosotros. Inciso C, ya que Jesús sufrió, debemos vivir vidas santas en este mundo perverso. Otra vez, un llamado a la santidad. Inciso D, debemos vivir a la luz del fin, la segunda venida de Jesucristo, y debemos amarnos unos a otros, otra vez como una comunidad transformada por el Evangelio. No debemos ser sorprendidos por el sufrimiento, sino debemos regocijarnos y buscar sufrir otra vez por hacer el bien y no por hacer el mal. Capítulo 4, versículos 12 al 19. Y finalmente tenemos una conclusión en capítulo 5. Son exhortaciones finales para la comunidad cristiana. Pedro incluye exhortaciones para los ancianos que tienen la responsabilidad de pastorear y de cuidar el pueblo de Dios. Les da unas exhortaciones finales y una promesa. Y otra vez, es muy importante para Pedro que sus lectores mantengan sus ojos en Jesucristo y en la segunda venida. Versículos 10 y 11 dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y termina en versículos 12 al 14 con un saludo final.
Ok, segunda de Pedro. Vamos a ver algunos detalles introductorios del libro de segunda de Pedro. Primero, la ocasión. ¿Por qué escribió Pedro esta segunda carta? Bueno, primero por el peligro de falsos maestros. Hay una amenaza en las iglesias, como en muchas de las iglesias del Nuevo Testamento. Y una amenaza fuerte es la de los falsos maestros. Capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Entonces es una realidad, los falsos maestros, los falsos profetas. Pero otra parte de la ocasión es la muerte inminente de Pedro. Capítulo 1, versículos 12 a 14. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro, sabemos, fue martirizado por Nerón, más o menos en el año 65 después de Cristo. Entonces, la carta, según de Pedro, hubiera sido escrita poco antes de eso. ¿Qué es el propósito? Bueno, el propósito es, Pedro dice, recordarles de la verdad. Varias veces menciona que eso es su propósito. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo. ¿Okay? Entonces, su segunda carta, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes un sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Entonces Pedro está escribiendo esta segunda carta para recordarles de verdad, verdades que ellos ya saben. Y es lo que dijo en versículos 12 al 15 que ya leímos. Versículo 13 dice, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Versículo 15, además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Entonces Pedro escribe para recordarles de ciertas verdades, cosas que ya saben, y para despertarlos y estimularlos. La palabra significa despertar a alguien de un sueño. Entonces lleva la idea de llamar y mover a alguien a la acción porque ha estado dormido. Entonces Pedro quiere decirles, mira, han venido falsos maestros, tienen que despertarse y yo escribo para recordarles de ciertas verdades. Y podemos ver eso, inciso B. Advertirles de los falsos maestros es parte de su propósito. Versículos 17 y 18 de capítulo 3. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean arrastrados por el error de hombres libertinos. Aquí habla de hombres sin principios morales. Caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pedro escribe otra vez para advertirles del peligro de ser arrastrados por los falsos maestros. Y también, inciso C, a llamarles a seguir creciendo en su fe. Este es un énfasis muy importante en segunda de Pedro, que el llamado a seguir creciendo y seguir avanzando en su fe. Mira lo que dice en capítulo 1, versículos 1 al 10. Podemos ver cómo comienza la carta y ver esta énfasis en
la importancia del progreso espiritual en sus vidas espirituales. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y del Señor y de Jesucristo nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Entonces, primero Pedro les dice que ellos tienen todo lo que necesitan para vivir vidas santas. Dios les ha dado todos los recursos espirituales y todo el conocimiento que ellos necesitan para seguir creciendo en su fe. Y eso ocurre, versículo 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mientras crecemos en nuestro conocimiento de Dios, seremos transformados. Luego, versículo 4, Pedro dice que por medio de las promesas de Dios podemos ser partícipes de la naturaleza divina, que simplemente significa que podemos ser transformados a la imagen de Dios, podemos ser como Dios. Dios está renovando su imagen en nosotros, una imagen que fue distorsionada con la caída. Cada vez somos más y más como Dios. Somos portadores de la imagen de Dios y reflejamos su gloria y su virtud en este mundo. Además, Pedro nos llama a crecer en virtud cristiana y aquí menciona una lista de virtudes cristianas que debemos añadir a nuestro carácter. Entonces, una parte importante de la vida cristiana es ese crecimiento, ese avance, y debemos, Pedro dice, ser muy diligentes en esto. Menciona por lo menos 2 veces la importancia de la diligencia. Entonces, en esta segunda carta, Pedro nos está llamando a crecer espiritualmente. Y otra vez así termina Pedro su carta en capítulo 3, versículos 17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el libro es un llamado a crecer y avanzar en sus vidas cristianas, crecer en el conocimiento y crecer en la gracia. Entonces, por un lado, Pedro escribe para llamarlos a ser diligentes contra los falsos maestros. Es un mensaje, digamos, negativo, pero también tenemos un mensaje positivo y es un llamado a crecer espiritualmente. Muy bien, ¿cómo podemos resumir el mensaje de este libro? ¿Okay? ¿Qué dice Pedro sobre los falsos maestros?
Bueno, primero quiero notar la enseñanza de los falsos maestros. Podemos ver en el libro que los falsos maestros tenían un escepticismo escatológico. No querían creer lo que la Biblia dice acerca de las cosas por venir. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, toda continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y Pedro los compara con los falsos maestros del Antiguo Testamento. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Entonces, los falsos profetas, los falsos maestros han estado presentes, han sido presentes y han estado amenazando al pueblo de Dios desde el principio. ¿Y qué buscan hacer? Buscan socavar la autoridad de los apóstoles. Parece que en capítulo 1, versículo 16, Pedro está respondiendo a una acusación. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces detecto aquí un tono de autodefensa. Parece que está respondiendo a una acusación. Sus enemigos, los falsos maestros, están diciendo que los apóstoles simplemente han inventado fábulas y cosas que no son ciertas. Entonces, Pedro responde a eso. Además, Pedro indica que ellos promueven la sensualidad, quizás porque ellos no creen en un día de juicio. Entonces, varias veces Pedro menciona el problema de la sensualidad e inmoralidad de los falsos maestros. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Capítulo 2, versículo 13, dice que ellos están sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Y Pedro dice que ellos se caracterizan por la codicia. Tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Entonces él trabajó por el dinero, y así son los falsos maestros. Entonces, ¿qué es la respuesta de Pedro a estos falsos maestros? Bueno, primero defiende la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, Pedro dice, no siguen los mitos. Capítulo 1, versículos 16 al 18, un pasaje que ya hemos visto, que parece es una autodefensa. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Y ahora Pedro va a hablar de lo que él vio en la transfiguración de Jesucristo. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
Entonces Pedro dice, ustedes están negando, los falsos maestros están negando la gloria venidera. Bueno, nosotros fuimos testigos oculares de su gloria sobre la montaña. Esta experiencia de la gloria de Cristo también nos recuerda de la realidad de la gloria venidera. Además, Pedro dice, el testimonio de los profetas confirman su enseñanza. Capítulo 1, versículos 19 al 21. La palabra de Dios y la palabra de los profetas verifican lo que los apóstoles han visto. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Entonces Pedro enfatiza, como en su primera carta, la importancia de la palabra de Dios. Y aquí en los siguientes 2 versículos tenemos una de las expresiones más importantes del Nuevo Testamento sobre la inspiración de las Escrituras, junto con 2 de Timoteo 3. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 son importantes sobre la inspiración. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, tanto la experiencia y la observación de los apóstoles como la escritura inspirada da testimonio a la verdad de las cosas por venir. Además, Pedro enseña que un día Dios juzgará a los falsos profetas, como juzgó el mundo de Noé, como juzgó Sodoma y Gomorra. Dios juzgó el mundo en el diluvio, rescató a Noé, pero juzgó al mundo. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, pero rescató a Lot. Y el punto es, Dios un día vendrá, rescatará a su pueblo y a su vez destruirá a sus enemigos. Entonces, finalmente Pedro enfatiza en capítulo 3 que el día del Señor viene para juzgar. Es un día cierto, aunque los falsos maestros se burlan de eso, es una certeza. Capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y sigue Pedro describiendo una nueva creación, la destrucción de la primera creación y una nueva creación. Entonces tenemos aquí los temas de el juicio y la salvación que viene en medio del juicio. Los que son el pueblo de Dios serán salvados, serán salvos, pero será por medio del juicio de los enemigos de Dios. Y eso es un breve pero buen resumen de 2 de Pedro.